Nunca quise el negocio de mi padre. Que quede eso perfectamente claro desde el principio. Creciendo en Buenos Aires, con sus edificios de estilo francés y sus calles adoquinadas, vi a papá dedicar su vida a esa ferretería en el barrio de San Telmo. 30 años pasó en ese lugar polvoriento, conociendo a cada cliente por su nombre, recordando a sus hijos, sus reformas, sus separaciones. La ferretería de don Pedro era más que una tienda. Era el reino de papá, por pequeño que fuera. Pero mi hermano Martín, él respiraba ese lugar, incluso de chicos. Mientras yo leía libros bajo los árboles en el Rosedal, él estaba subido a una escalera arreglando llaves de tubo o aprendiendo a cortar copias de llaves. Tomás no tiene el don, decía papá a los clientes, sin molestarse en bajar la voz. Pero Martín sí que lleva la ferretería en la sangre. Mamá murió cuando éramos adolescentes. Cáncer de mama, rápido y brutal. Y después, la tienda se volvió aún más central para nuestra familia fracturada. Papá y Martín encontraron consuelo en sus rutinas mientras yo me refugiaba más en mis estudios. Para cuando me gradué de la Universidad de Córdoba con mi título de contador, la división era clara. Martín pertenecía a la ferretería de don Pedro y yo a cualquier otro lugar. Así que me mudé a Rosario, construí mi propia vida. Me hice socio en mi firma a los 35. Me casé con Sofía, tuvimos 2 hijos, compramos la casa en Fisherton, con un gran patio trasero. Visitaba Buenos Aires 2 veces al año, Navidad y el cumpleaños de papá en julio, y esas visitas se volvieron más tensas con el tiempo. Nos sentábamos a la mesa en casa de papá en La Boca, la misma casa donde crecimos, y nos costaba encontrar temas de conversación más allá de lo básico y educado. La tienda va genial, siempre decía Martín, aunque su sonrisa forzada sugería lo contrario. Nos estamos manteniendo frente a las grandes cadenas. Papá asentía, con orgullo en los ojos. Tu hermano está haciendo movimientos inteligentes. Acaba de expandir la sección de electricidad. Puso un nuevo sistema de punto de venta. Yo escuchaba. Hacía preguntas apropiadas. Intentaba que me importara. Sofía me apretaba la rodilla por debajo de la mesa cuando mis respuestas se volvían demasiado cortas o cuando miraba mi reloj de forma demasiado obvia. Luego, en abril pasado, papá se desplomó mientras cargaba un envío de accesorios de baño. Ataque al corazón, masivo. Se había ido antes de que llegara la ambulancia. Martín me llamó para decírmelo, con la voz apagada y extraña, como si estuviera leyendo un guión. El funeral es el viernes, dijo. ¿Puedes venir? Estaba en un avión esa noche, dejando a Sofía para que les explicara a los niños por qué papá ya no les enviaría tarjetas de cumpleaños. Pasé el vuelo mirando el respaldo del asiento frente a mí, entumecido por un dolor que se sentía abrumador e incompleto. Hacía años que no conocía realmente a mi padre, no de la forma en que lo había hecho Martín. El funeral estuvo abarrotado. La mitad de La Boca pareció aparecer. Clientes, proveedores, vecinos. Todos tenían historias sobre mi padre que yo nunca había escuchado. Pequeñas bondades que él había hecho de las que yo nunca fui testigo. Martín, con su traje negro que no le quedaba bien, recibía las condolencias como un político, estrechando manos con firmeza, agradeciendo a la gente por venir. Yo me paré a su lado, una sombra incómoda, aceptando abrazos de extraños que me llamaban Tomasito y decían cuánto me parecía a mi padre. Fue una semana después, sentado en la desordenada oficina del abogado de papá, cuando la bomba cayó. El abogado, Mauricio Fuentes, que había llevado los asuntos de papá durante décadas, se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. Según el testamento de su padre, el negocio en sí, la ferretería de don Pedro, incluyendo todo el inventario, cuentas, fondo de comercio y el edificio, se dividirá equitativamente entre sus hijos, Tomás y Martín Pedroso. La cabeza de Martín se levantó de golpe. ¿Qué? El abogado continuó, imperturbable. La casa familiar va directamente a Martín. Hay algunos otros legados menores, pero esa es la sustancia. Me senté allí, atónito. ¿Papá me había dejado la mitad del negocio que había pasado toda mi vida adulta evitando? No tenía sentido. La cara de Martín había pasado de la sorpresa a algo más oscuro. Debe haber un error, dijo Martín, con la voz tensa. Papá siempre dijo que la tienda sería mía. Mauricio negó con la cabeza.
Redacté este testamento yo mismo, el año pasado. Su padre fue muy claro acerca de sus deseos. Encontré mi voz. No entiendo. No sé nada de manejar una ferretería. Vivo en Rosario, por el amor de Dios. Quizás eso es algo que ustedes, hermanos, tendrán que discutir, dijo Mauricio, cerrando la carpeta. Su padre mencionó que esperaba que este arreglo los acercara. Martín se levantó abruptamente, su silla arrastrándose por el suelo. ¿Acercarnos? ¿Obligando a Tomás a tomar la mitad de algo que nunca quiso? ¿Quitándome la mitad a mí? Se rió, un sonido áspero. Clásico papá, todavía tratando de arreglarnos desde el más allá. Seguía Martín a la calle, llamándolo. Martín, espera, tenemos que hablar de esto. Se dio la vuelta, con la cara enrojecida. ¿Hablar de qué, Tomás? ¿De cómo de repente eres medio dueño de un negocio que te importa un comino? ¿O de cómo se supone que debo compartir mi sustento con alguien que se escapó a la primera oportunidad que tuvo? No me escapé, dije, subiendo la vieja actitud defensiva. Solo quería algo diferente. Sí. Bueno, ahora papá se aseguró de que tengas parte en lo que yo quería. Martín se metió las manos en los bolsillos. ¿Y ahora qué? ¿Vas a venderme tu mitad? Porque te digo ahora mismo, no tengo ese tipo de dinero. La pregunta me tomó por sorpresa. Vender sería la solución obvia. Limpio. Sencillo. Podría irme de nuevo. Volver a mi vida en Rosario, con un cheque en el bolsillo y la conciencia tranquila. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el recuerdo de toda esa gente en el funeral, o la comprensión de que esta tienda era el último pedazo de papá que me quedaba. O tal vez fue la vulnerabilidad desnuda en el rostro de mi hermano, algo que no había visto desde que éramos niños. No lo sé, dije con honestidad. Necesito tiempo para pensar. Martín asintió rígidamente. Bueno, mientras piensas, la tienda sigue abierta. Los clientes todavía necesitan ser atendidos. Las cuentas todavía necesitan ser pagadas. Lo entiendo, dije. Mira, tengo que volver a Rosario mañana para arreglar algunas cosas en el trabajo, pero volveré el próximo fin de semana. Lo resolveremos, Martín. Claro que sí, dijo, pero su tono sugería lo contrario. Mientras se alejaba hacia su auto, con los hombros encorvados contra una brisa primaveral, no pude evitar sentir que papá nos había dejado no solo un negocio, sino una bomba de tiempo. El vuelo de regreso a Rosario se sintió más largo de lo habitual. Seguía reproduciendo esa reunión con Martín en mi cabeza, viendo la traición en sus ojos. Sofía me recogió en el aeropuerto de Fisherton, su rostro una mezcla de simpatía y curiosidad. ¿Qué tan mal fue?, preguntó mientras nos incorporábamos a la autopista. Papá me dejó la mitad de la tienda, dije, aún sin creerlo del todo. Las cejas de Sofía se arquearon. ¿En serio? ¿Qué vas a hacer? No tengo ni idea. Observé el perfil de Rosario surgir a través del parabrisas. Martín espera que le venda mi mitad, pero no puede permitirse comprármela. ¿Y si no vendes? Me encogí de hombros. Me convierto en un copropietario ausente de una ferretería a 1500 kilómetros de distancia, con un hermano que resiente cada respiro que doy. Sofía guardó silencio por un momento, negociando un cambio de carril. «Sabes», dijo finalmente, «tienes algunas vacaciones acumuladas. Quizás deberías volver la próxima semana, como le prometiste a Martín. Pasa un tiempo en la tienda, familiarízate con ella. ¿Y luego qué? Y luego sabrás qué hacer». Lo hizo sonar tan simple. Pero nada en esta situación se sentía simple. De vuelta al trabajo el lunes, asistí a reuniones de presupuesto y llamadas de clientes con solo la mitad de mi cerebro comprometido. La otra mitad seguía volviendo a Buenos Aires, a esa tienda abarrotada con su familiar olor a aserrín y metal. Para el miércoles, había tomado una decisión. Le dije a mi jefe que necesitaba 2 semanas de licencia familiar. Fue sorprendentemente comprensivo. Aparentemente perder a un padre te daba algo de gracia incluso en el despiadado mundo de la contabilidad. Reservé un vuelo para el viernes por la mañana y llamé a Martín para avisarle que iba. «Estaré allí todo el día», dijo secamente. «La tienda cierra a las 7. Cuando entré a la ferretería de don Pedro ese viernes por la tarde, con la campana de la puerta tintineando, fue como retroceder en el tiempo. La tienda lucía exactamente como en mi infancia. El largo mostrador de madera, las paredes de pequeños cajones que contenían tornillos y tuercas, los carteles escritos a mano anunciando ofertas de masilla o bombillas.
Martín estaba ayudando a una anciana a elegir un picaporte de repuesto. Su explicación paciente de los diferentes modelos tan parecida a la de papá que se me hizo un nudo en la garganta. Asintió con la cabeza hacia mí, terminó con la clienta y luego hizo un gesto hacia la oficina trasera. «Estamos cortos de personal hoy», dijo mientras pasábamos junto a estantes de latas de pintura. Miguel llamó por enfermedad, y los sábados siempre son ajetreados. La oficina era más un armario glorificado, con un escritorio apretado contra una pared y archivadores alineados en la otra. La presencia de papá estaba por todas partes, su gorra de boca todavía colgando de un gancho, sus gafas de lectura en el escritorio, un paquete medio vacío de sus caramelos de menta favoritos. Martín movió algunos papeles de la única silla y la señaló. «Siéntate». Obedecí, sintiendo como si me llamaran a la dirección. Martín se apoyó en el escritorio con los brazos cruzados. «Mira, he estado pensando en esto toda la semana», comenzó, «y se me ha ocurrido una propuesta. No puedo comprarte todo de una vez, pero podría hacerlo en cuotas. 5 años, quizás. Seguirías recibiendo tu mitad de las ganancias mientras tanto». Era una oferta razonable, exactamente el tipo de solución limpia que debería haber aceptado de inmediato. Pero algo me detuvo. «¿Y sí?», dudé, sorprendido por las palabras que se formaban. «¿Y si no vendiera?». La cara de Martín se oscureció. «¿Qué quieres decir?». «No lo sé, exactamente. Pero ¿qué pasaría si me quedara? ¿Ayudara por un tiempo?». «¿Ayudaras?». Martín parecía genuinamente confundido. «Tú no sabes nada de ferretería, Tomás. Pero sé de negocios, contabilidad, impuestos, sistemas». Hice un gesto hacia la antigua computadora en el escritorio. «¿Cuándo fue la última vez que actualizaste tu software de inventario?». «Nos las arreglamos bien», dijo Martín a la defensiva. «Eso no fue lo que te escuché decirle a papá en Navidad. Dijiste que las grandes cadenas estaban comiendo tus márgenes». La mandíbula de Martín se tensó. «¿Así que crees que vas a aparecer y salvar el día con unas planillas?». «No, solo…». Me detuve. Respiré hondo. «Solo digo que quizás papá tenía razón. Quizás podríamos trabajar juntos en esto. Tú conoces el lado de la ferretería. Yo conozco el lado del negocio. ¿Por cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Hasta que te aburras y vuelvas a tu vida real?». Sus palabras me dolieron porque contenían un grano de verdad. Mi vida estaba en Rosario. Mi familia estaba allí, pero algo de estar en esta tienda, de respirar su aire familiar, me impedía marcharme todavía. «Me he tomado 2 semanas libres», dije. «Veamos cómo va». Martín parecía querer discutir más, pero la campana de la puerta volvió a tintinear. «Está bien», dijo, apartándose del escritorio. «¿Quieres ayudar? La entrega de Acindar llegó esta mañana. Necesita ser desempacada e ingresada al sistema». Señaló una pila de cajas en la esquina y se fue sin decir una palabra más. Los siguientes días transcurrieron siguiendo un patrón. Yo llegaba temprano a la tienda. Martín me había dado las llaves con obvia reticencia y me ocupaba de la pila de papeles y el inventario atrasado. Martín atendía a los clientes. Ocasionalmente me llamaba a la sala de ventas cuando necesitaban que les llevara algo al auto o cuando la fila en la caja se alargaba demasiado. Apenas hablábamos más allá de lo necesario para el negocio. Por las noches, volvía a la casa de papá. Nuestra casa ahora, supongo, aunque todavía estaba llena de sus cosas. Y pedía comida para llevar, demasiado cansado para cocinar. Llamaba a Sofía y a los niños, tratando de explicarle a mi confundido hijo de 7 años por qué papá seguía en Buenos Aires. Al final de la primera semana, había descubierto varios problemas con las operaciones de la tienda. El sistema de inventario era un desastre. Artículos no ingresados, cantidades erróneas, pedidos hechos demasiado tarde o no hechos en absoluto. Los precios eran inconsistentes, a veces salvajemente. Y los libros, bueno, papá nunca había sido bueno con los números, y Martín había heredado ese rasgo. Encontré a Martín en el pasillo de fontanería el viernes, ayudando a una joven pareja a elegir piezas para una reparación de grifo. Cuando se fueron, me acerqué con mi laptop. «Necesito mostrarte algo», dije. Fuimos a la oficina y saqué las planillas en las que había estado trabajando toda la semana. «Estás perdiendo dinero en ciertos departamentos», expliqué, señalando la pantalla. «Especialmente electricidad y fontanería. Tus costos han subido,
Pero tus precios no han seguido el ritmo. Martín frunció el ceño. No podemos subir demasiado los precios. ¿Y si en Caballito ya nos está rebajando? Sí, pero mira aquí. Desplacé la pantalla. En realidad les estás ganando en algunos artículos. Herramientas eléctricas, ciertas marcas de pintura. Podríamos cambiar el enfoque de la tienda, promover más estas categorías. Martín miró los números, su ceño frunciéndose aún más. Papá siempre dijo que necesitábamos ser una ferretería de servicio completo. Los clientes esperan encontrar todo lo que necesitan. Y aún podrían, argumenté. Pero ajustamos los márgenes, quizás cambiamos el diseño para destacar lo que realmente da ganancias. Martín se pasó una mano por el pelo, un gesto tan parecido al de papá que me dolió el pecho. No lo sé, Tomás. Así no es como hemos hecho las cosas. Quizás por eso la tienda está en apuros, dije, más bruscamente de lo que pretendía. La cabeza de Martín se levantó de golpe, los ojos destellando. No estamos en apuros, estamos bien. No, no lo están. Cerré la laptop. Martín, apenas estás alcanzando el punto de equilibrio. Otro año como este, y estarás en números rojos. La verdad pendía entre nosotros, pesada e innegable. Martín se levantó abruptamente. Tengo que volver al mostrador, dijo, y me dejó sentado solo en la oficina de papá, rodeado por los fantasmas de su sistema de archivo. El sábado trajo una inesperada tormenta de verano en Buenos Aires, la lluvia golpeando las ventanas de la tienda como pequeños puños. A pesar del clima, estábamos ocupados. Aparentemente, nada impulsaba más las reparaciones del hogar que el agua cayendo a través de un techo descuidado. Pasé la mañana en la caja registradora, cobrando compras, mientras Martín se movía rápidamente por la tienda, respondiendo preguntas sobre bajantes y aislamiento. Era casi mediodía cuando entró Julieta Romero, goteando agua sobre los gastados pisos de madera. La reconocí de inmediato, aunque habían pasado al menos 15 años. Había sido mi compañera de laboratorio en química de la escuela secundaria. Su cabello oscuro siempre olía débilmente a frutillas. Su risa era lo suficientemente contagiosa como para que nos echaran de clase más de una vez. Tomás Pedroso, dijo, sonriendo mientras se acercaba al mostrador. Me enteré de que habías vuelto. Le devolví la sonrisa, genuinamente complacido de ver una cara familiar. Julieta Romero, todavía andando por la boca, veo. Ahora es Julieta Gutiérrez, me corrigió, levantando la mano izquierda para mostrar una sencilla alianza de oro. 2 hijos, hipoteca, el paquete completo. ¿Y tú? Lo mismo, menos el Gutiérrez. Me casé con una chica de Rosario llamada Sofía. Lo sé, dijo Julieta, y luego se rió de mi expresión de sorpresa. Tu papá solía mostrarme fotos de tus hijos cada vez que venía. Estaba tan orgulloso de ti. El comentario me tomó por sorpresa. ¿Papá, orgulloso de mí? Siempre había parecido más decepcionado que otra cosa, especialmente comparado con cómo hablaba de Martín. En fin, dijo Julieta, no solo vine a ponerme al día, necesito ayuda con el grifo de mi baño. Está goteando por todas partes, y Francisco está haciendo doble turno en el hospital. Martín es el experto en fontanería, dije, buscando a mi hermano por la tienda. Déjame llamarlo. Encontré a Martín en la parte trasera, descargando un nuevo envío de linternas. Julieta Ro, Gutiérrez está aquí, le dije. Necesita ayuda con un grifo que gotea. Martín asintió, y se dirigió al frente, dejándome terminar con las linternas. Pude escuchar su conversación. Martín haciendo preguntas detalladas sobre el tipo de grifo, la naturaleza de la fuga, si ella había intentado ajustar las conexiones por sí misma. Cuando volví a la caja, Julieta estaba pagando por un puñado de piezas, su expresión aliviada. Martín es un salvavidas, me dijo, igual que tu papá. Te juro, la mitad de las casas en este barrio todavía están en pie gracias a los consejos de los Pedroso. Después de que se fue, la tienda se aquietó. La lluvia se había intensificado, desalentando a todos, menos a los clientes más desesperados. Martín y yo nos movíamos en silencio, acomodando estantes y reponiendo artículos. Julieta parece estar bien, dije finalmente, solo para romper el silencio. Martín asintió. Sí, viene mucho. Su marido es médico en el hospital Argerich, pero trabaja horas locas. Ella termina haciendo la mayoría de las reparaciones del hogar. ¿Papá la ayudaba?
Papá ayudaba a todos, dijo Martín, con un tono de orgullo en su voz. Sabía más de arreglos que nadie que haya conocido. Pensé en eso mientras seguíamos trabajando. Papá quizás no era de muchas palabras, especialmente conmigo, pero sus acciones habían dicho mucho a la gente que lo rodeaba, a la comunidad. Cuando llegó la hora de cerrar, Martín volteó el cartel de la puerta y comenzó a contar el dinero de la caja registradora. Tomé una escoba y comencé a barrer la suciedad del día hacia la puerta trasera. He estado pensando en lo que dijiste, dijo Martín de repente, sin levantar la vista del cajón de efectivo, sobre las finanzas de la tienda. Hice una pausa en mi barrido. Sí, tienes razón, admitió, las palabras pareciendo costarle. No nos está yendo bien. No desde hace tiempo. Me apoyé en la escoba, esperando que continuara. Papá también lo sabía, dijo Martín. Por eso él dejó la frase en el aire, sacudiendo la cabeza. ¿Por eso qué? Martín finalmente me miró. Por eso te dejó la mitad de la tienda. Me dijo que lo haría hace unos 6 meses. Dijo que tú tenías la cabeza para los negocios que él y yo no teníamos. La risa de Martín fue amarga. Estaba tan enojado con él. Sentía que me estaba diciendo que no podía manejar las cosas por mi cuenta. Eso no es... No, él tenía razón, interrumpió Martín. No puedo. Conozco la ferretería Tomás. Sé lo que la gente necesita para arreglar un grifo que gotea o colgar una puerta. Pero no sé cómo competir con Easy. No sé cómo mantener este lugar a flote cuando todos compran en línea. La admisión flotó en el aire entre nosotros, pesada con toda la tensión tácita de nuestras vidas. La cuestión es, dije con cuidado, yo no conozco la ferretería, pero sí conozco los negocios. Y por lo que he visto esta semana, la ferretería de Don Pedro tiene algo que las grandes cadenas no tienen. Martín levantó una ceja. ¿Sí? ¿Qué es? Tú, dije simplemente. Y papá, a través de ti. La gente viene aquí porque conoce sus nombres, sus casas, sus proyectos. Recuerdas que la señora Jiménez tiene artritis y necesita latas de pintura de fácil apertura. Sabes que el señor Rodríguez está renovando todo su segundo piso y necesitará un tipo específico de aislante el próximo mes. Martín apartó la mirada, pero no antes de que captara la emoción en sus ojos. Eso vale algo, continué. Quizás no lo suficiente por sí solo, pero es una base sobre la que podemos construir. Nosotros, la voz de Martín era escéptica, pero también había algo más allí, una esperanza vacilante. He estado investigando, dije. Existe un concepto llamado modelo de venta minorista híbrido, tiendas que combinan lo físico con elementos en línea. ¿Y si creáramos un sitio web? Uno bueno, no solo una tarjeta de presentación digital, donde los vecinos pudieran pedir cosas para recoger el mismo día, o si ofreciéramos servicios de instalación para los productos que vendemos. Papá solía hacer eso informalmente de todos modos. Eso requeriría dinero, señaló Martín. Dinero que no tenemos. Tengo algunos ahorros, dije, y hay préstamos para pequeñas empresas, incentivos fiscales para minoristas locales. Martín me miró por un largo momento. Luego negó con la cabeza con una pequeña risa. ¿Realmente has estado pensando en esto, no? Sí, más de lo que había creído. Toda la semana, mientras trabajaba en los problemas de la tienda, las ideas se habían ido formando. Formas de modernizar sin perder la esencia de lo que hacía especial a la ferretería de Don Pedro. Me había encontrado emocionado por el desafío de una manera que no había estado emocionado por mi trabajo corporativo en años. ¿Realmente quieres hacer esto?, preguntó Martín, observando mi cara con atención. ¿O es solo que estás, no sé, cumpliendo con tu deber? ¿Cumpliendo el último deseo de papá o algo así? Era una pregunta justa, una que me había estado haciendo a mí mismo. No lo sé, respondí honestamente, pero sí sé que no estoy listo para irme todavía. Martín asintió lentamente. No estoy seguro de poder trabajar para mi hermano menor. No estarías trabajando para mí, dije rápidamente. Seríamos socios, igual vos. Tú te encargarías de las operaciones de la tienda, las relaciones con los clientes, todo aquello en lo que eres bueno. Yo me encargaría de la parte financiera, el marketing, la expansión en línea. ¿Y harías esto desde Rosario?, la pregunta que había estado evitando. No, admití. Necesitaría estar aquí, al menos por un tiempo, para poner las cosas en marcha. ¿Y Sofía?,
¿Los chicos? Todavía no lo sé, dije. La realidad de lo que estaba proponiendo finalmente me golpeó. Tendría que hablar con ellos. Martín se quedó en silencio por un momento. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un juego de llaves. Sacó una y me la tendió. El departamento de papá encima de la tienda, explicó. No es nada lujoso, pero está vacío. Podría ser un buen lugar para quedarte mientras resuelves las cosas. Tomé la llave, sintiendo su peso en mi palma. Gracias. Martín asintió. Luego se volvió hacia la caja registradora. No me agradezcas todavía. Toda esta idea podría irse a pique. Puede que sí. Estuve de acuerdo. Pero al menos nos iremos peleando. Martín levantó la vista, una sombra de sonrisa en su rostro. Juntos. Juntos. Hice eco. Y por primera vez desde que papá murió, se sintió como una promesa que podía cumplir. Esa noche, subí las estrechas escaleras del departamento de papá. Abrí la puerta y entré. Era pequeño pero ordenado, con muebles sencillos y una pequeña cocina en un rincón. A través de la ventana, podía ver las luces de la boca extenderse, la misma vista que papá había contemplado durante décadas. Me senté en el borde de la cama y llamé a Sofía. Cuando respondió, pude oír a nuestros hijos de fondo, riendo con algún juego. «Hola», dije, «necesito hablar contigo de algo». Mientras le explicaba mis ideas, la posibilidad de quedarme en Buenos Aires más tiempo, de intentar salvar la tienda con Martín, esperé sus objeciones, las preguntas prácticas sobre nuestra hipoteca, las escuelas de los niños, mi trabajo. Pero en cambio, hubo un silencio pensativo cuando terminé. «Suenas diferente», dijo finalmente. «Más, no sé, vivo». «Me siento diferente», admití, como si esto fuera algo que necesito hacer. «Entonces hazlo», dijo Sofía, su voz suave pero segura. «Ya resolveremos el resto». Después de colgar, caminé por el pequeño departamento, tocando las cosas de papá, viendo la vida que había construido para sí mismo después de que mamá murió. Era sencilla pero genuina, rodeada de la comunidad a la que había servido durante tanto tiempo. Afuera, la lluvia había cesado. Las calles brillaban bajo las luces de la calle, limpias por la tormenta. Mañana, Martín y yo empezaríamos a planificar en serio. Discutiríamos y haríamos concesiones. Aprenderíamos a trabajar juntos de maneras que nunca lo hicimos de niños. No sería fácil. Nada que valga la pena lo es. Pero por primera vez en años, sentía que estaba exactamente donde debía estar. El primer mes de nuestra sociedad transcurrió en un torbellino de actividad. Martín y yo nos acostumbramos a una rutina. Yo llegaba temprano para trabajar en nuestro nuevo sitio web y plan de negocios. Él llegaba más tarde después de llevar suministros a contratistas que necesitaban materiales al amanecer. Nos superponíamos durante las horas pico. Luego yo me quedaba hasta tarde, estudiando hojas de cálculo y planes de marketing mientras Martín se iba a su departamento en la antigua casa de papá. La tienda comenzó a transformarse. Despejamos el desordenado cuarto trasero y lo convertimos en un pequeño espacio de oficina con escritorios adecuados y computadoras actualizadas. Reorganizamos los estantes, colocando los artículos más rentables a la altura de los ojos y creando carteles más claros. Pequeños cambios, pero hicieron que la tienda se sintiera más navegable, más intencional. Yo había estado viviendo en el departamento de papá encima de la tienda, existiendo en un extraño limbo entre mi vida anterior y lo que esta nueva se estaba convirtiendo. Sofía y los niños habían visitado una vez. El fin de semana lo pasamos mostrándoles Buenos Aires, viendo a mis hijos explorar la tienda con la misma curiosidad que yo alguna vez tuve. Cuando se fueron, el silencio en el departamento se hizo más pesado. «Los extrañas», observó Martín una noche mientras cerrábamos la tienda. No era una pregunta, solo una declaración de hechos. «Sí», admití. «Las videollamadas no son lo mismo». Él asintió, con comprensión en sus ojos. Sofía parecía estar bien con este arreglo, sin embargo. «Por ahora», dije, «pero por ahora no puede durar para siempre». La verdad era que Sofía había sido sorprendentemente solidaria, pero podía escuchar la tensión colarse en su voz durante nuestras llamadas. Emma había empezado a jugar al fútbol, y yo me había perdido su primer partido. Juan había perdido un diente y lo había puesto debajo de la almohada, sin que yo estuviera allí,
para inventar una historia sobre el ratón Pérez. La vida continuaba en Rosario, conmigo o sin mí. «Entonces, ¿cuál es el plazo?», preguntó Martín, apoyándose en el mostrador. «Para todo esto». Hizo un gesto por la tienda. Había estado evitando esta pregunta, incluso conmigo mismo. «3 meses más», dije, las palabras sintiéndose como un compromiso al salir de mi boca. Para entonces, el sitio web debería estar completamente operativo, el nuevo sistema de inventario implementado, y tendremos los datos para ver si nuestros cambios realmente están mejorando el balance final. Martín se quedó en silencio por un momento. «¿Y luego vuelves a Rosario?» «Ese siempre fue el plan», dije, aunque decirlo en voz alta me retorcía el estómago incómodamente. «Claro», dijo Martín, con un tono neutro. «El plan». A la mañana siguiente, me desperté temprano y me senté en la pequeña mesa de la cocina de papá con mi laptop, mis dedos flotando sobre el teclado. Había estado posponiendo llamar a mi jefe en Rosario, extendiendo mi licencia semana tras semana con explicaciones vagas sobre asuntos familiares que requerían mi atención. Pero la realidad era que había agotado toda mi buena voluntad. Era hora de tomar una decisión: volver a mi trabajo o renunciar. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. La cara de Sofía apareció en la pantalla. «Hola», respondí, la culpa tiñendo inmediatamente mi voz. «¿Lo estabas?». Su tono era ligero, pero pude escuchar la tensión debajo. «Porque he estado esperando que tomes una decisión, Tomás. Ha pasado 1 mes y medio». «Lo sé», dije, levantándome para pasear por el pequeño apartamento. «Estoy en ello». Martín y yo estábamos hablando del plazo ayer. «Creo que 3 meses más y...» «¿3 meses?», interrumpió Sofía. «Tomás, el colegio empieza en 3 semanas. Emma ha estado preguntando cuándo nos mudaremos a Buenos Aires o cuándo volverás a casa. Necesito saber qué decirle». La pregunta me golpeó como un ladrillo. ¿Mudarnos a Buenos Aires? La idea había estado rondando en los bordes de mi mente, sin ser reconocida. Pero Sofía había ido directamente a ella, exponiéndola como una posibilidad real. «No lo sé», dije honestamente. «La tienda está empezando a mejorar, pero todavía es frágil. Martín no puede manejar todos estos cambios solo». Sofía guardó silencio por un momento. «¿Así que eso es? ¿Estás eligiendo la tienda antes que a nosotros?» «No», protesté. «No estoy eligiendo nada. Solo estoy tratando de averiguar cómo hacer que todo funcione». «Bueno, mientras lo resuelves, tus hijos están creciendo sin ti», dijo Sofía, con la voz entrecortada. «Te apoyo, Tomás. De verdad lo hago. Pero no puedo mantener nuestras vidas en suspenso indefinidamente». Después de colgar, me senté en el borde de la cama de papá, con la cabeza entre las manos. El peso de las obligaciones en competencia me oprimía por todos lados. Pensé en mi trabajo en Rosario, seguro, bien pagado, totalmente predecible. Pensé en la ferretería de don Pedro, desafiante, incierta, sorprendentemente gratificante. Martín me encontró todavía sentado allí 1 hora más tarde cuando vino a ver por qué no había abierto la tienda todavía. «¿Estás bien?», preguntó, observando mi aspecto desaliñado. Lo miré. A mi hermano que se había quedado mientras yo me había ido, que había cargado con cargas que yo ni siquiera había reconocido. «No», dije honestamente. «No estoy bien». Con un café en el departamento, le conté sobre la llamada de Sofía, sobre la decisión que se cernía sobre mí. «Entonces vuelve», dijo Martín simplemente cuando terminé. Siempre supimos que esto era temporal. Lo miré fijamente. «Pero la tienda está mejorando», terminó por mí. «Has configurado sistemas que puedo mantener. El sitio web está casi listo. He aprendido mucho estas últimas semanas». «Pero teníamos planes», argumenté. «La expansión de los servicios de instalación, los talleres comunitarios, sucederán», dijo Martín con firmeza. «Quizás no tan rápido, quizás no exactamente como lo imaginamos, pero sucederán». Lo miré, a este hermano que había pasado la mayor parte de mi vida adulta evitando. En las últimas 6 semanas, habíamos discutido sobre inventario y precios. Nos habíamos quedado hasta tarde elaborando estrategias con cervezas. Habíamos compartido recuerdos de papá que nos hacían reír hasta llorar. Nos habíamos convertido en socios de una manera que nunca creí posible, y ahora me estaba preparando para irme de nuevo.
¿Y si no volviera? Las palabras surgieron antes de que la idea se formara por completo. Martín levantó una ceja. ¿No volver a Rosario, quieres decir? ¿O a mi antiguo trabajo? Aclaré, la idea tomando forma mientras hablaba. ¿Y si renunciara a encontrar algo aquí en Buenos Aires? Trabajo de consultoría que podría hacer a distancia mientras sigo ayudando con la tienda. ¿Y Sofía? ¿Los chicos? Se mudarían aquí. Dije, la posibilidad de repente clara. Encontraríamos un lugar cerca de la tienda. Los niños empezarían en nuevas escuelas. La expresión de Martín era escéptica. Eso es mucho pedirle a tu familia, Tomás. Lo sé, reconocí. Y quizás Sofía diga que no, pero al menos tengo que proponerlo como una opción. Martín asintió lentamente. ¿Y si ella dice que sí? ¿Si todos se mudan aquí? ¿Qué significa eso para la tienda, para nosotros? Era la pregunta detrás de la pregunta, la que realmente importaba. ¿A qué me estaba comprometiendo? ¿Unos años de involucramiento antes de aburrirme y seguir adelante? ¿O algo más permanente? Significa que estoy dentro, dije con firmeza. A largo plazo, socios iguales como hablamos. Tú te encargas de las operaciones de la tienda, yo del lado del negocio. Martín estudió mi rostro, buscando vacilación o duda. Necesitas estar seguro, dijo finalmente, porque si te comprometes y luego te echas atrás, la tienda no sobrevivirá, y nosotros tampoco. Sabía que no solo hablaba del negocio. El frágil puente que habíamos construido entre nosotros estas últimas semanas era aún nuevo, aún vulnerable al colapso. Estoy seguro, dije, y me sorprendió descubrir que era cierto. La respuesta de Sofía no fue lo que esperaba. He estado esperando que lo resolvieras, dijo cuando la llamé para proponer la mudanza a Buenos Aires. Su voz tenía una curiosa mezcla de alivio y resignación. Sabía desde el día en que te fuiste que esto no se trataba solo de liquidar el patrimonio de tu padre. ¿Lo sabías? Me sorprendió genuinamente. ¿Cómo? Tomás, he estado casada contigo durante 12 años. Nunca te he visto tan involucrado en nada, excepto quizás en los niños. Llamas todas las noches y en lugar de hablar de cuándo volverás a casa, hablas de sistemas de inventario y planes de marketing y la conversación que tuviste con la señora Peralta sobre su manguera de jardín. Sentí un rubor de vergüenza. ¿Había sido tan transparente? ¿Entonces estás de acuerdo con la mudanza? Pregunté con cautela. Sofía suspiró. No dije eso. Dije que lo veía venir. Hay una diferencia. Tenía preocupaciones, válidas. Su trabajo como enfermera pediátrica podía transferirse a cualquier hospital, pero se había labrado una reputación en Rosario. Los niños dejarían a sus amigos y la escuela a mitad de año. Y luego estaba la incertidumbre financiera. Cambiar mi estable sociedad contable por una participación en una ferretería en apuros no era precisamente un movimiento financiero astuto. Estaríamos empezando de cero, dijo. Y no solo logísticamente. Toda nuestra vida cambiaría. Lo sé, admití. Pero quizás no sea algo malo. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros se sintió realmente desafiado, realmente vivo en lo que estábamos haciendo? La pregunta flotó entre nosotros, cargada con la cómoda previsibilidad que habíamos construido a lo largo de los años. Nuestra vida en Rosario era buena. Escuelas sólidas, trabajos confiables, el barrio correcto. Pero de alguna manera, en la seguridad de todo ello, algo vital se había perdido. 2 semanas, dijo Sofía finalmente. 2 semanas. Traeré a los niños en 2 semanas. Nos quedaremos el fin de semana largo. Pasemos todos un tiempo en Buenos Aires, veamos barrios, escuelas. Luego decidimos. Juntos. Era más que justo. Mejor de lo que me merecía en realidad. Te amo, dije, sintiéndolo más que en mucho tiempo. Más te vale, respondió ella, pero pude escuchar la sonrisa en su voz. Esas 2 semanas volaron. Martín y yo nos dedicamos a hacer la tienda lo más presentable posible, sabiendo que la opinión de Sofía sobre el negocio influiría mucho en su disposición a desarraigar a nuestra familia por ello. Terminamos el sitio web, lanzamos una pequeña campaña publicitaria local e incluso organizamos nuestro primer taller de bricolaje, una sesión de sábado por la mañana sobre reparaciones básicas de fontanería que atrajo a una sorprendente multitud de 20 residentes del barrio. Cuando Sofía y los niños llegaron, yo estaba esperando en el aeropuerto Jorge Newbery.
una energía nerviosa que me impedía quedarme quieto. Emma me vio primero. Sus piernas de 8 años la impulsaron a través de la multitud con Juan trotando detrás. Los abracé a ambos con un abrazo que me hizo doler el pecho. Sofía se acercó más despacio, con una sonrisa tentativa en su rostro. «Bienvenida a Buenos Aires», dije, besándole la mejilla. El fin de semana transcurrió mejor de lo que había esperado. A los niños les encantó la tienda, especialmente la antigua caja registradora mecánica que Martín conservaba como respaldo. Emma se autonombró dependienta junior, ayudando solemnemente a los clientes a encontrar el tamaño correcto de papel de lija. Juan se contentaba con organizar y reorganizar la exhibición de coloridas arandelas de goma, creando patrones que solo él entendía. Sofía observó todo con cauteloso interés. Hizo preguntas detalladas sobre el plan de negocios, las finanzas, nuestra estrategia para competir con las grandes superficies. Su mente práctica de enfermera cortó mi entusiasmo para llegar a los problemas centrales. Sostenibilidad, equilibrio entre vida laboral y personal, potencial de crecimiento a largo plazo. No se trata solo de salvar la tienda de tu padre, ¿verdad?, preguntó una noche después de acostar a los niños en mi pequeño departamento. Estábamos sentados en la escalera de incendios, compartiendo una botella de vino, los sonidos de la ciudad como telón de fondo de nuestra conversación. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, podrías haber ayudado a Martín a establecer mejores sistemas, darle algo de capital inicial y volver a Rosario. Esto es otra cosa para ti. Miré el horizonte de la boca, considerando sus palabras. Creo, dije lentamente, que se trata de encontrar algo que importe, algo con raíces. Sofía asintió, la comprensión amaneciendo en sus ojos. Tus clientes corporativos en Rosario nunca te importaron sus hojas de cálculo, pero aquí, cada número representa una persona que conoces, una familia en el barrio. Exacto. Me sentí aliviado de que lo entendiera. Cuando la señora Jiménez viene a buscar esas latas de pintura de fácil apertura, no solo estoy haciendo una venta, la estoy ayudando a mantenerse independiente en su casa. Cuando el señor Rodríguez compra aislante, estoy ayudando a mantener a su familia abrigada el próximo invierno. Es personal, dijo Sofía. Es comunidad, la corregí suavemente. Algo que ni siquiera me di cuenta de que me faltaba hasta que volví aquí. Ella se quedó en silencio por un momento, agitando el vino en su copa. La escuela Pedro Goyena es impresionante, dijo, cambiando de tema. A Emma le gustó la sala de arte. Esa mañana habíamos pasado recorriendo escuelas en barrios que podríamos pagar. La Pedro Goyena era nuestra primera opción. Una pequeña escuela pública con buena reputación y un alumnado diverso. El departamento de arriba del Café La Poesía también está disponible, añadí. 2 dormitorios, a poca distancia de la tienda y la escuela. Es pequeño, señaló Sofía. Más pequeño que nuestra casa, pero el barrio es genial. El parque está justo ahí para los niños, y está ese jardín comunitario que te gustó. Sofía sonrió levemente. Realmente has pensado en todo. Lo he hecho, admití. Pero nada de esto importa si no estás de acuerdo. Esta tiene que ser una decisión familiar. Ella se acercó y tomó mi mano, sus dedos cálidos contra los míos. Durmamos con esto. Al día siguiente, nuestro último antes de que tuvieran que volar de regreso a Rosario, llevamos a los niños al Rosedal para andar en los botes de patos. Era un día perfecto de otoño. Los árboles apenas comenzaban a cambiar de color. El aire fresco pero no frío. Emma y Juan chillaron de alegría mientras nuestro bote se deslizaba por el estanque, señalando a los patos que nadaban a nuestro lado. Sofía y yo nos sentamos detrás de ellos, observando su emoción. «Parecen felices aquí», observó ella. «Son niños», dije. «Serían felices en cualquier lugar donde estemos». Ella asintió, reconociendo la verdad de ello. «Y tú eres feliz aquí». No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Sofía guardó silencio por un momento, sus ojos en nuestros hijos. Luego se volvió hacia mí, la decisión grabada en su rostro. «Está bien. ¿Está bien? Hagámoslo. Mudémonos a Buenos Aires». Alivio y alegría me invadieron. La abracé fuerte, sin importarme que estuviéramos en un bote de patos público con una docena de turistas mirando. «Gracias». Ella se rió contra mi hombro. «No me agradezcas todavía. La mudanza es una pesadilla.
Y voy a necesitar mucha ayuda. Lo que sea, prometí, lo que haga falta. Por encima de las cabezas de los niños, a través del agua brillante de la laguna, mis ojos se encontraron con los de Martín. Estaba parado en el puente que cruzaba el estanque, observando a nuestra familia con una expresión complicada. Lo había invitado a unirse a nosotros, pero se había negado, diciendo que necesitábamos tiempo a solas para decidir. Le hice un pulgar hacia arriba, una gran sonrisa en mi rostro. Él me devolvió el gesto con un lento asentimiento y una pequeña sonrisa propia. No era solo mi vida la que cambiaría con esta decisión, era la suya también, de maneras que ninguno de los dos podía anticipar por completo. Mientras nuestro bote completaba su recorrido y regresaba al muelle, sentí una sensación de acierto instalarse en mí. El camino que nos esperaba no sería fácil. Habría contratiempos con la tienda, ajustes para la familia, momentos en los que todos dudaríamos de la decisión, pero lo estábamos haciendo juntos, con los ojos abiertos, los corazones comprometidos. Esa noche, después de que Sofía y los niños volaran de regreso a Rosario para comenzar el proceso de empacar nuestra antigua vida, llamé a Martín. «Es oficial», le dije. «Nos mudamos a Buenos Aires. Sofía está de acuerdo». «Eso es genial», dijo, su voz cálida pero con un trasfondo que no pude identificar del todo. «Me alegro por ti, Tomás, de verdad. Por nosotros», corregí. «Esto es bueno para todos nosotros». Hubo una pausa. Luego Martín se rió. «Sí, bueno, ya veremos. Socios en los negocios es una cosa. Tenerte a tiempo completo como hermano de nuevo, eso podría llevar un tiempo acostumbrarse». Yo también me reí, pero sus palabras permanecieron después de que colgamos. Había verdad en ellas, más allá de la broma. Estábamos entrando en un territorio inexplorado, no solo como socios comerciales, sino como hermanos que encontraban el camino de regreso el uno al otro después de años de distancia. El invierno en Buenos Aires tiene una forma de separar a los turistas de los nativos. A mediados de enero, el encanto de las casas de estilo francés cubiertas de nieve da paso a la realidad de las calles llenas de aguanieve y el frío que cala hasta los huesos, atravesando cualquier número de capas. Habían pasado 2 meses desde que Sofía y los niños se mudaron a Buenos Aires, estableciendo nuestra nueva vida en el departamento sobre el Café La Poesía. 2 meses de adaptación, de encontrar nuevas rutinas, de aprender a ser una familia en un contexto diferente. La tienda había sobrevivido a la transición notablemente bien. Nuestras ventas navideñas superaron las proyecciones, impulsadas por el nuevo sitio web y una creciente reputación de servicio de calidad. Los talleres de bricolaje se habían convertido en una característica regular de los fines de semana, atrayendo multitudes constantes de propietarios de viviendas ansiosos por aprender habilidades básicas de reparación. Martín incluso había contratado a 2 empleados a tiempo parcial, estudiantes universitarios de la UBA que trabajaban en horarios alternos. Pero bajo el éxito superficial, las tensiones se gestaban. Al principio surgieron de pequeñas maneras, Martín contradiciendo mis instrucciones a los nuevos empleados, yo cambiando pedidos que él había hecho sin discusión, ambos dejando notas pasivo-agresivas en el registro de comunicación de la tienda, pequeñas irritaciones que crecieron a medida que el invierno se hacía más profundo. «Necesitas dejar de socavarme con el personal», dijo Martín una noche después de cerrar. Estábamos solos en la tienda, las ventanas empañadas por la condensación, la calefacción funcionando ineficazmente contra el frío de enero. «No te estoy socavando», protesté. «Estoy tratando de establecer procedimientos consistentes. Diciéndole a Juan que todo lo que le enseñé sobre el sistema de inventario estaba mal». Hice una mueca. «Eso es exactamente lo que pasó», interrumpió Martín. «Llegaste después de que pasé 1 hora entrenándolo y cambiaste completamente el protocolo». No se equivocaba. Había revisado sus instrucciones, frustrado por lo que veía como ineficiencias en su enfoque. Pero no había considerado cómo se vería para un nuevo empleado, o cómo se sentiría para Martín. «Lo siento», dije, la disculpa poco familiar en mi lengua. «Debería haber hablado contigo primero». Martín pareció sorprendido por mi concesión. Claramente se había estado preparando para una pelea. «Sí, bueno, deberías haberlo hecho. Es solo que…» Dudé, tratando de articular la frustración que se había estado acumulando en mí.
A veces siento que estamos tirando en diferentes direcciones. Martín se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. ¿Cómo así? Tú te enfocas en la experiencia individual del cliente, lo cual es importante, pero a veces a expensas de la eficiencia. Yo me enfoco en sistemas y procesos, a veces a expensas del toque personal. Ambos tenemos razón, pero no estamos alineados. Martín consideró esto. Papá solía decir que una ferretería funciona con relaciones, no con transacciones. La gente vuelve porque confía en ti, no porque tengas el martillo más barato. Lo sé, reconocí, pero también vuelven porque tienes lo que necesitan, cuando lo necesitan, porque tus precios son justos y tu servicio es confiable. Eso requiere sistemas. Estábamos teniendo la misma discusión que habíamos estado teniendo durante meses, solo con diferentes palabras. La tensión fundamental entre el enfoque tradicional de Martín para el negocio y mi visión más modernizada. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Martín. «Porque esto no está funcionando». La franqueza de su declaración me golpeó con fuerza. «¿Qué quieres decir con que esto no está funcionando?». «Las ventas han subido un 30% en comparación con el año pasado». «No estoy hablando de los números», dijo Martín, la frustración asomando en su voz. «Estoy hablando de nosotros. Esta sociedad. Estamos a la greña la mitad del tiempo». Estaba exagerando, pero no por mucho. Habíamos tenido más discusiones en el último mes que en todos los anteriores juntos. «Mira», dije, tratando de calmar la tensión. «Ha sido un momento estresante. La mudanza, las fiestas, los nuevos empleados. Todavía estamos resolviendo las cosas». Martín negó con la cabeza. «Es más que eso, Tomás. Se trata del control. Ambos lo queremos, y ninguno de nosotros está dispuesto a cederlo». La verdad de sus palabras se instaló incómodamente entre nosotros. Habíamos estructurado nuestra sociedad como iguales, pero en la práctica, estábamos constantemente compitiendo por la última palabra. «Entonces, ¿cuál es la solución?», pregunté. «No podemos seguir así». Martín guardó silencio por un momento, su expresión indescifrable. «Quizás necesitemos reconsiderar el acuerdo. Quizás uno de nosotros necesite estar a cargo». Se me revolvió el estómago. «¿Estás diciendo que quieres comprarme mi parte después de todo?». «No», dijo Martín rápidamente. «Eso no es lo que quise decir. Quise decir que quizás necesitamos roles más claros, territorios definidos, líneas que no se crucen». Tenía sentido en teoría, pero en la práctica, los límites entre nuestras responsabilidades eran inherentemente borrosos. La tienda era demasiado pequeña, nuestras operaciones demasiado entrelazadas para una separación completa. «O tal vez», dijo una voz desde la puerta, «ambos necesitan recordar por qué están haciendo esto en primer lugar». Nos giramos para encontrar a Sofía parada allí, con nieve en su cabello oscuro, sosteniendo una bolsa de papel que emanaba el olor de la comida china para llevar del lugar de la calle. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», pregunté, avergonzado de que hubiera escuchado nuestra discusión. «Lo suficiente», dijo, cruzando el mostrador y dejando la bolsa. «Traje la cena, pero parece que ustedes dos están teniendo un festín diferente». Martín tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Solo estamos teniendo una discusión». «Ajá», dijo Sofía con escepticismo. «Una discusión que los tiene a los dos con cara de que van a tirarse piñas». Comenzó a desempacar los recipientes de comida, el olor a ajo y jengibre llenando la tienda. «Siéntense, coman, luego hablen como adultos». Obedecimos, un poco avergonzados, tomando los recipientes que nos entregó. Durante unos minutos, comimos en silencio, la tensión disminuyendo gradualmente con cada bocado. «¿Saben lo que pienso?», dijo Sofía finalmente, señalándonos con sus palillos. «Creo que ambos están tan concentrados en tener razón que han olvidado que están del mismo lado». Martín y yo intercambiamos miradas. «Emma tuvo un berrinche hoy», continuó Sofía. «Su maestra les pidió a todos que compartieran a qué se dedicaban sus padres. ¿Y saben lo que dijo?». Ambos negamos con la cabeza. Dijo que su papá y su tío trabajan juntos para ayudar a la gente a arreglar sus casas. Dijo que no son solo una tienda, que son parte de la comunidad. Estaba tan orgullosa, contándole a su clase sobre la vez que ustedes dos se quedaron hasta tarde para ayudar a la familia Pérez después de que se les inundara el sótano. Sobre cómo conocen los nombres de todos
¿Y en qué proyectos están trabajando? Sentí un calor extenderse por mi pecho que no tenía nada que ver con la comida picante. ¿Dijo eso? Sofía asintió. Así es como ella ve la ferretería de don Pedro. No como sus visiones en competencia, sino como un lugar donde la gente obtiene ayuda cuando la necesita. Dejó su recipiente. Quizás eso es lo que ambos necesitan recordar. Martín se quedó en silencio por un momento. Luego soltó una risa corta. De la boca de los niños, ¿eh? Los niños de 8 años pueden ser sorprendentemente perspicaces. Estuve de acuerdo. Terminamos de comer en un silencio más cómodo, el filo de nuestra discusión anterior amortiguado por las palabras de Sofía y la comida compartida. Después de que ella se fue a ver a los niños, Martín y yo permanecimos en el mostrador, los recipientes vacíos entre nosotros. «Tiene razón, ¿sabes?», dijo Martín finalmente. «Hemos estado tan absortos en nuestros propios enfoques que hemos perdido de vista el panorama general». Asentí. «Entonces, ¿cómo lo arreglamos?». Martín consideró por un momento. «¿Recuerdas cuando éramos niños y papá nos llevaba a pescar?». Sonreí ante el recuerdo. En ese pequeño estanque del Parque Lezama. Siempre decía lo mismo cuando empezábamos a discutir sobre quién tenía el mejor lugar o el mejor cebo. «Están asustando a los peces», cité, escuchando la voz de papá en mi cabeza. «Si quieren pescar algo, tienen que trabajar juntos, no uno contra el otro». Martín asintió. «Estamos asustando a los peces, Tomás». La simple verdad me golpeó. Nuestras disputas estaban afectando la tienda, los empleados, nuestra relación. ¿Y para qué? ¿Para probar quién tenía razón? ¿Para establecer el dominio? Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté de nuevo. Pero esta vez la pregunta no era desafiante. Era genuina. «Comprometemos», dijo Martín. «Acepto que necesitamos mejores sistemas, más eficiencia. Tú aceptas que las relaciones importan, que a veces tomar 10 minutos extra con la señora Jiménez no es tiempo perdido, es una inversión. ¿Y cuando no estemos de acuerdo?». Martín lo pensó. «Lo llevamos a un tercero neutral. No Sofía, ella no es neutral en lo que a ti respecta. Julieta», sugerí. «Julieta Gutiérrez. Conoce a la comunidad. Entiende lo que la tienda significa para la gente. Y no tiene miedo de decirnos a ninguno de los dos cuando estamos siendo idiotas». Martín se rió. «Dios, es verdad. ¿Recuerdas cuando regañó a papá por intentar cobrarle el doble por ese grifo de lavabo de pedido especial? Dijo que no había nacido ayer y que sabía exactamente cuál debería ser el margen. Papá también la respetó por eso», añadí. «Siempre le dio el precio justo después de eso». Nos sentamos con el recuerdo por un momento, ambos pensando en papá, en el legado que nos había dejado. No solo una tienda, sino una forma de conectar con la comunidad que nos rodeaba. «Así que lo intentamos de nuevo», dijo Martín finalmente. «Socios de verdad esta vez». Le extendí la mano por encima del mostrador. «Socios». Mientras nos estrechábamos la mano, sentí que algo cambiaba entre nosotros. No una resolución a todas nuestras diferencias. Esas continuarían, probablemente mientras dirigiéramos la tienda juntos. Pero un reconocimiento de que esas diferencias eran parte de nuestra fuerza, no solo obstáculos a superar. Afuera, la nieve había comenzado a caer de nuevo, cubriendo la ciudad con una capa fresca de blanco. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevos clientes, nuevas oportunidades para hacerlo bien o volver a equivocarse. Pero esta noche, bajo la cálida luz de la tienda que nuestro padre había construido, mi hermano y yo habíamos encontrado un terreno común.